Buenas tardes, profesora y compañeros en general. El día de hoy mi grupo y yo expondremos nuestro proyecto que lleva como título Describir los tratamientos ante los efectos que produce la contaminación por hidrocarburos aromáticos en ecosistemas acuáticos. Introducción. Al hablar de hidrocarburos, relacionamos estos con una amplia variedad de insumos a base de combustibles fósiles, como son los detergentes, productos de limpieza, aislantes, entre otros. Como bien lo manifiesta Velázquez en el año 2016, estos son utilizados alrededor del mundo como generadores de diversas formas de energía. Sin embargo, es posible que su extracción se genere contaminación en cuerpos de agua y suelos debido a constantes derrames accidentales, los cuales son muy comunes en países productores de hidrocarburos. Parte de este grupo, algunos productos químicos hidrófobos, tales como hidrocarburos aromáticos policíclicos, siendo este nuestro xenobiótico a conocer. 16 de ellos son considerados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la OMS y la Comunidad Económica Europea como contaminantes altamente prioritarios debido a sus impactos cancerígenos. Además, la exposición de los hidrocarburos aromáticos policíclicos tiene relación con varios efectos que concluyen en toxicidad cardiovascular, pérdida del sistema inmune o toxicidad en el hígado, y sobre todo el efecto de mayor importancia, el cáncer. Es así que estos xenobióticos en los ecosistemas acuáticos ocasionan efectos negativos tanto a los organismos biológicos como a los medios abióticos. Es por ello que buscamos evaluar de qué manera los hidrocarburos aromáticos pueden ser controlados mediante diversos tratamientos en estos sistemas acuáticos, que si se dejan de lado afectarían problemas de salud debido a la presencia de estos compuestos. Recalcando otra vez más que la mayoría de los hidrocarburos aromáticos policíclicos son considerados como agentes cancerígenos. Es por ello que nuestra revisión bibliográfica tiene como principal objetivo conocer de qué manera los hidrocarburos aromáticos pueden ser controlados en los ecosistemas acuáticos y parte de ello como objetivos específicos se busca comprender cómo la degradación microbiana y fúngica son métodos para la eliminación de hidrocarburos aromáticos policíclicos en ecosistemas acuáticos. Como segundo objetivo específico tenemos estudiar sobre la contaminación por hidrocarburos aromáticos y los efectos que producen a los ecosistemas acuáticos. Y como tercer objetivo específico tenemos describir el tipo de hidrocarburos que causan mayor mortalidad en los ecosistemas acuáticos. Siguiente PPT. Gracias compañero por el pase. Mi nombre es Araceli Espada y voy a exponer la parte de metodología. En cuanto a la parte metodológica, se va a responder a los objetivos específicos de nuestro proyecto. En este caso hemos recolectado 6 artículos científicos que tienen diferentes tipos de tratamiento ante los efectos que produce la contaminación por hidrocarburos aromáticos en ecosistemas acuáticos. Estos son los siguientes. El primero es el análisis de bioreacción de hidrocarburos aromáticos policíclicos por microextracción en fase sólida. En este artículo se recolectó muestras de consorcio microbiano en un jale minero ubicado en la mina de Santa Eulalia en México. Posteriormente, para que los organismos obtenidos fueran adaptados a los hidrocarburos aromáticos policíclicos, como su única fuente de carbono, se dividió en etapas donde primero se incubaron estos jales de minería, tomando 1 gramo de los mismos y colocándolos en 50 mililitros de medio Levac, extracto de levadura y diésel, en un periodo de 2 semanas. Finalmente, para el análisis de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, se realizó mediante un cromatógrafo de gases. El segundo artículo es el monitoreo de hidrocarburos aromáticos policíclicos en aguas, sedimentos y efluentes. En el siguiente estudio se utilizó como metodología extraer los hidrocarburos mediante el método de reflujo con el equipo Sotlet con la muestra ya seca. Del mismo modo, para la calibración del método espectrofotométrico, se emplearon patrones a partir de mezclas de hidrocarburos comerciales, como lo son el naftaleno, fenantreno y pireno, con una concentración del 99%. Por último, se determinó el potencial de hidrógeno, pH, por el método electrométrico. El tercer artículo es el de análisis
por cromatografía líquida de alta resolución. En este estudio se realizó el análisis de hidrocarburos aromáticos policíclicos por cromatografía líquida de alta resolución con detectores de arreglo de diodos, junto con la fluorescencia. Continuamente a ello, para la determinación de hidrocarburos totales de petróleo, se hizo mediante extracción con cloruro de metilo y posteriormente se llevó a cabo su análisis mediante la cromatografía gaseosa. El cuarto artículo es de análisis de la capacidad degradadora de hidrocarburos aromáticos policíclicos por medio de biocatalizadores fúngicos. En este cuarto trabajo se realizó la recolección de especies del género Aspergillus para el estudio de la bahía de Amuay. Estas muestras fueron elegidas en 4 estaciones a través del GPS Garmin 60. Se realizó un ensayo para probar la capacidad de las muestras de concentración de los hidrocarburos aromáticos policíclicos con varios tratamientos en medio CPEC y otro en agua destilada de la bahía. Por cada tratamiento se sembró el triple de 0,5 mililitros de Aspergillus flavus y Aspergillus niger. Luego se calculó la constante de crecimiento de microorganismos en función a la concentración de sustratos de manera experimental y el porcentaje de degradación también se evaluó. El quinto artículo es de extracción sólido-líquido, extracción líquido-líquido y cromatografía líquida de alta resolución. Este artículo buscó estudiar hidrocarburos aromáticos policíclicos tomando como metodología el muestreo en el río. Este se llevó a cabo con la toma de 2 contenedores independientes con 3 muestras de 1 litro cada una. Las muestras fueron recolectadas en frascos de vidrio ámbar de 1 litro. Estos se mantuvieron previamente a 400 grados Celsius en un periodo de 8 horas en mufla. La exactitud de la determinación de las concentraciones de los hidrocarburos aromáticos policíclicos en aguas fue evaluada en sus 2 componentes, veracidad y precisión. El último artículo analizado lleva como título Consorcio Microbiano Autóctono para el tratamiento de aguas contaminadas con gasoil del puerto de Isla de Toas. Este último estudio menciona acerca del tratamiento biológico a través de los consorcios microbianos autóctonos para la degradación o remoción de compuestos. Para esto se recolectaron las muestras de agua superficial en las inmediaciones del puerto de la Bahía El Tablazo. En su metodología se tomaron muestras en recipientes plásticos de 18 litros desinfectados con hipoclorito de sodio al 5% para ser trasladados posteriormente al laboratorio. Se hicieron mediciones in situ de temperatura, pH y salinidad por medio de una sonda multiparamétrica Orión. Gracias por su conocimiento, compañero. Buenos días, mi nombre es Edwin Alexander Rojas Novoa y yo explicaré los resultados de los 6 artículos seleccionados. En nuestro primer artículo, los primeros resultados de los hubs se analizaron con un cromatógrafo de gases, acoplado a un espectrómetro de masas y su extracción fue mediante microextracción en fase sólida. En la figura número 2 nos muestra los perfiles de extracción obtenidos para los hubs pireno, fenantreno, naftaleno y el estándar interno. Los analitos observados alcanzaron un punto de equilibrio a los 45 minutos y después de este tiempo las áreas de reacción disminuyen. En este mismo trabajo se calculó el porcentaje de recuperación de la técnica microextracción en fase sólida, llamada también como SPME, añadiendo el estándar interno criseno de 12. Comparándolos con testigos abióticos en diferentes concentraciones, los resultados para 5, 10, 20, 50 y 100 miligramos por litro se muestran en el cuadro número 1. Los porcentajes de recuperación para los TRIPS hubs se reportaron dentro de un rango de los 85 al 97%. Esta técnica de microextracción en fase sólida proporciona en un solo paso etapas múltiples de procedimiento, como extracción, selección y preconcentración, por lo que disminuye la pérdida de analitos. Los porcentajes de remoción de fenantreno, naftaleno y pireno a 5 miligramos por litro fue del 62%, 77% y 78% respectivamente. La mayor remoción se reportó a 100 miligramos por litro con
porcentajes del 97 al 99% en 14 días de incubación, como se muestra en la figura número 3. En el segundo artículo de investigación menciona que la determinación de la textura de los sedimentos es primordial en los estudios de los sistemas acuáticos, como se observa en la figura 1. Se usó el sistema de Shepard para clasificar los sedimentos costeros en arenoso, limoso y arcilloso. En ella, la mayoría de las muestras presentaron más del 80% texturas de tipo limo-arcilloso. Solo en la estación 3 se encontró al 10% de limo. En la tabla 2 se observa el porcentaje de la fracción granulométricas obtenidas de los sedimentos de la bahía de Manzanillo. Obviamente, mientras mayor es el porcentaje de sedimentos finos, mayor es su capacidad de absorber sustancias orgánicas, como en este caso lo son los hidrocarburos, como se muestra en la tabla 2. Se ha señalado también que los sedimentos son considerados pobres cuando el porcentaje de material orgánico es menor al 0,5%. De tal modo, los sedimentos de la bahía de Manzanillo pueden ser considerados extremadamente ricos en material orgánico, debido a que todos los valores reportados en este estudio son superiores a dicho valor, con un promedio del 27% en la estación seca y 11% en la estación lluviosa, como se observa en la tabla 3. En el tercer artículo, como podemos observar en la tabla 1, en las muestras de agua la concentración medida resultó por debajo del límite de detección para cada uno de ellos, es decir, para cadmio, cobre, cromo y plomo. Sin embargo, las muestras de sedimentos en general mostraron concentraciones alarmantes. En la tabla 2 se registran los valores obtenidos sobre la concentración de hidrocarburos totales de petróleo. Se puede observar que las muestras de agua de ambos arroyos presentan valores inferiores al límite de descarga a cuerpos de agua superficiales. En la figura 5 se muestran las concentraciones de cadmio, como de cromo y plomo, siguen en aumento desde el primer punto de muestreo, LP2, hacia el último aguas abajo confluencia. Con respecto al cobre, no se observaron prácticamente diferencias entre LP2 y LP4. Vale aclarar que no se pudieron tomar muestras de sedimentos en el punto LP3. Los valores de cadmio observados son los más elevados, llegando a alcanzar su máxima concentración en la confluencia con un valor de 618 miligramos por kilogramos de peso. En el cuarto artículo se aislaron dos especies y tres cepas, dos de Aspergillus flavus y una de Aspergillus niger, como se observa en la tabla 1. Las cepas de Aspergillus flavus presentaron variantes macroscópicas. Las cepas de Aspergillus niger presentaron características macromorfológicas de cuerpos fructíferos. Las diversas especies evaluadas del género Aspergillus fueron preparadas como catalizadores fúngicos, probando su capacidad carbonoclástica sobre los HAPS para el desarrollo de tecnologías que permitan la recuperación de ecosistemas marinos impactados por hidrocarburos policíclicos aromáticos. Los que estuvieron aislados presentaron características y tamaños estructurales en sus cuerpos fructíferos propios de cada especie, como se observa en la tabla 2. Los biocatalizadores presentaron diversos porcentajes de degradación según el tiempo establecido. Ello se muestra en la tabla 3. Durante los primeros 8 a 15 días, los porcentajes de degradación fueron superiores al 10%, como una media de 19% y un punto máximo del 31% en los hongos evaluados dentro de los microcosmos que contenían agua de la bahía. En el quinto artículo observamos que en la figura 7 se muestran los picos contrastantes de concentración para analitos dentro de los cromatogramas, en el cual, debido al crecimiento del área del pico correspondiente a cada analito, fue el criterio para establecer la correspondencia plena entre los tiempos de retención, concluyendo así que el naftaleno fue el más elevado y el más bajo fue el fluorenteno. Ahora, vemos que en la tabla 4 las curvas de calibración fueron preparadas a diferentes concentraciones a partir de material de referencia. El método de determinación de HAP en agua se evaluó a partir de la repetibilidad para dos puntos en las curvas de calibración, uno en la zona alta y la otra en la zona baja, en las cuales se alcanzaron coeficientes de variación entre 1,8 y 5,3%. Estos resultados son adecuados para los métodos cromatográficos. En el diagrama fueron determinadas las principales fuentes de variabilidad para la realización del cálculo de la incertidumbre expandida, causa-efecto, en la cual se realizaron tomas de muestras de agua en las zonas cercanas a la desembocadura de los ríos Almendares y Luyanó en La Habana,
y el análisis de la muestra se evidenció la presencia en las aguas del río Luyanó de fenantreno, antraceno y pireno, en el cual presentó una concentración total de HAPS en las aguas del punto de muestreo. En la tabla 5 menciona los niveles de contaminación. Se determinó la presencia en las aguas del río Luyanó de fenantreno, antraceno y pireno, y en el río Almendares se determinó acenaftileno, fenantreno y fluorenteno. En el río Almendares fueron determinados fenantreno, antraceno y pireno. Y por último, en el sexto artículo se obtuvieron resultados de las concentraciones iniciales y finales de las fracciones de hidrocarburos como también las del hidrocarburo total de petróleo y sus porcentajes de remoción en las unidades de ensayo. Para la normativa ambiental venezolana, el límite permisible de HTP vertidos en cuerpos de aguas naturales es de 20 miligramos por litro, el cual no pudo alcanzarse bajo las condiciones en las que se presentaba el trabajo, y por lo que el efluente que se trató requeriría de un tratamiento complementario para que se cumpla esta norma. Sin embargo, se consiguieron altas tasas de biodegradación de gasoil añadido. Además, se consiguió las diferencias significativas de prueba Tukey, donde P es menor al 0,05 para las remociones de hidrocarburos saturados, aromáticos e hidrocarburos totales de petróleo, de los tratamientos donde los niveles de resinas no fueron significativamente diferentes para las condiciones de tratamiento. Gracias por el pase. Mi nombre es Valeria Rosales y yo les hablaré sobre las discusiones. Con relación al primer artículo, se estudió en el trabajo de investigación la remoción de HAP, como ya lo dijeron anteriormente, es hidrocarburos policíclicos aromáticos, mediante el uso de microorganismos provenientes de jales mineros. Tomando estudios previos de bioremoción, utilizando consorcios de microorganismos aislados provenientes de sitios contaminados por HAP relacionados con las industrias petroquímicas, las de diésel y las de petróleo. Estos reportaron una degradación total al 100% de nefantreno en agua por 14 días de incubación, utilizando un consorcio recolectado en un suelo de industrias petroquímicas y refinerías de petróleo. En otro trabajo tomado por el autor Jaques en el 2008, mostraron una remoción de nefantreno del 99% a 500 miligramos por litro y del 96% a una concentración de 1000 miligramos por litro, después de 70 días de incubación, usando un consorcio de una industria petroquímica. Bueno, finalmente, en comparación con los estudios citados, los microorganismos ya estaban adaptados a los hidrocarburos, ya que se aislaron directamente de sitios contaminados con estos compuestos, obteniendo resultados muy similares. Para nuestro segundo artículo, en la zona de estudio que es la bahía de Manzanillo, predominan sedimentos del limbo arcilloso. Por ello, mientras mayor es el porcentaje de sedimentos finos, obviamente mayor es su capacidad de absorber sustancias orgánicas que pueden cambiar con base en la concentración en la columna de agua y en función de procesos de degradaciones microbianas. Por otro lado, los valores de pH que se registraron corresponden en mayoría a valores desde neutro hasta ligeramente alcalinos, que son entre 7.0 hasta 7.8. Y estas condiciones son favorables en los procesos de biodegradación y especialmente beneficiosos cuando se habla de compuestos orgánicos y de difícil degradación. Como por ejemplo tenemos los coliformes, que son una familia de bacterias que su presencia es un indicio de que el agua puede estar contaminada. Para nuestro tercer artículo, en este trabajo realizado en Los Arroyos, Las Piedras y San Francisco, que están en Buenos Aires, se encontró el valor de las concentraciones de los 16 HAPs, estando por debajo de los límites y solo en el lugar de confluencia se presentaron niveles perceptibles. Claro, sin embargo, en otro estudio se ha podido observar que los 16 HAPs, a través del método analítico del EPA 550.1, bajo esta norma ISO del 17025, con muestras provenientes de Río Daule, por cromatografía líquida de alta resolución con detector de fluorescencia, solo fueron validados 15 HAPs, los cuales son analitos que pueden identificar y cuantificar en el detector de fluorescencia, con excepción del acenaftelino, que solo se pueden establecer con el detector UV. Por otro lado, el autor Sibaja, en su trabajo de investigación, realizó diversos experimentos variando algunos parámetros experimentales, donde las longitudes de onda de excitación y emisión fueron determinados en cada analito a través de un espectrofluorímetro, y estos el benzofluoranteno
y el benzopireno, que presentan mayor sensibilidad que los otros compuestos y genera una mayor captación de las señales si se utiliza una longitud de onda en donde se produzca una mayor excitación. Siguiente PPT, por favor. Bueno, para nuestro cuarto artículo, los catalizadores del género Aspergillus, probados en los diferentes tratamientos, mostraron ser muy capaces de crecer en presencia de carbono de diferentes procedencias. Al evaluar el aumento de transferencia de carbono en el proceso de biocatálisis fúngica, se evidencia que las cepas de Aspergillus niger y las de Aspergillus flavus incorporaron a su biomasa el carbono presente en el medio de cultivo. Ambos microsomos mostraron crecimientos consistentes con el modelo de crecimiento exponencial o la ley de Malthus. Los controles positivos en SPEC con sacarosa y glucosa presentaron aumentos en la masa y no presentaron diferentes estadísticas significativas. Claro, sin embargo, estos siempre estuvieron con valores superiores a las unidades experimentales evaluadas, pues este tipo de carbono es mucho más accesible y su uso solo requiere de enzimas constitutivas. Para nuestro quinto artículo, que es la determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos en aguas de río, dentro de los aspectos valorados en concentración total de HAP en los ríos Luyano y Almendares. Los autores determinan que estos datos se encuentran en el intervalo que se establecen en trabajos europeos. Sin embargo, debe tener presente que estos ríos están mezclados con residuos industriales y efluentes mezclados, donde se tienen aceites lubricantes y otros productos de la destilación de petróleo. Y si estos continúan o incrementan su concentración, podría llegar a ser muy perjudicial para estos recursos hídricos. Además, no podemos olvidar que eso también se daría si se incorporan nuevas fuentes de vertimiento de origen doméstico, industrial o estaciones depuradas que incluyan métodos químicos o biológicos de tratamiento. Y para nuestro último artículo, menciona que hubo muchos estudios acerca de la biodegradación de hidrocarburos por parte de comunidades microbianas para la remediación de aguas y suelos impactados. Según los autores Mittal y Thiem, mencionaron que la aplicación de consorcio bacteriano, nutrientes y factores a metales obtuvo un 79,16% de eliminación de HTP en un lapso de 60 días. A su vez, el autor Hassan encontró que el uso de bioaumentación y consorcio bacteriano ocasionó una degradación de 70% de petróleo crudo al 0,01%. Claro, estos resultados finales demuestran la eficiencia del consorcio microbiano, teniendo la capacidad de eliminar o degradar las fracciones de hidrocarburos de petróleo. Esto es todo por mi parte, ahora le doy paso a mi compañero. Gracias por el paso, mi nombre es Dafne Terminano Enciso y voy a hablar sobre las conclusiones. En nuestro primer artículo se concluye que el uso de las técnicas de bioremediación para los jales mineros en la eliminación de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, HAP, como por ejemplo el naftaleno, pireno y fenantreno del agua, fue altamente eficiente. También se reportó un porcentaje de remoción de hasta 90% a una concentración de 100 miligramos por litro en agua y 14 días de incubación de los HAP. Para el porcentaje de recuperación de los 3 HAP analizados, se utilizó la técnica de microextracción en fase sólida. Fue eficiente ya que se obtuvo porcentajes en un rango de 84% al 97% de recuperación. Por otro lado, la disminución del pH indicó que la unión de los jales mineros presentó actividad metabólica debido a la producción de metabolitos ácidos, lo que indica una degradación de los hidrocarburos policíclicos aromáticos. Por ello, se recomienda realizar estudios específicos para la identificación de los microorganismos responsables de la biodegradación. Para el análisis de nuestro segundo artículo, la contaminación por hidrocarburos contribuyeron dos parámetros, los físico-químicos y microbiológicos, al igual que la materia orgánica, en la cual junto con la textura contribuyeron en la evaluación del tiempo de retención de los analitos. Por otro lado, tanto la temperatura de 23 grados centígrados como el pH neutro de 7 son responsables en la fracción sólida de la bahía de Manzanillo. Para todas las muestras analizadas como resultado de la E3, muestra que se influenciaba en el aporte del agua proveniente del río Fox, en la cual se encontró una concentración aproximada de 73 miligramos por litro del compuesto fenantreno. En el caso del E1 se encontró una concentración de 66 miligramos por litro de naftaleno. Todo el estudio para la extracción de los hidrocarburos y sus derivados conlleva un tiempo, ya sea mucho o poco dependiendo de las variables. En nuestro tercer artículo se concluyeron que las 16 HAP resultaron por debajo del límite permisible en todas las muestras,
por lo cual es primordial seguir midiendo la concentración en aguas y sedimentos, ya que estos contaminantes que fácilmente son percibidos por alguna combustión incompleta de materia orgánica, y esto se ve mucho en la quema de basura en botaderos clandestinos y en este caso cerca de los arroyos. En nuestro cuarto artículo investigado, los hongos filamentosos del aspergillus provienen de compuestos recalcitrantes adecuados a la extraordinaria adaptación a los cambios ambientales, utilizando su ingenio enzimático, en la cual es herramienta para acabar disponibles compuestos xenobióticos, por lo que son capaces de aumentar en ambientes donde están presentes los HAP y juegan un papel de expectativa en la mineralización de saliente individuo de contaminación ambiental. Es por esto que son una alternativa óptima para el desarrollo de tecnologías que permitan la catálisis de reacciones de carbono, clásicas para la remoción y descontaminación de matrices como los cuerpos de agua. Por ello, se propone la separación e inmovilización de las enzimas hidrocarbonoclásticas para procesos de bioremediación a gran escala. En nuestro quinto artículo, la presencia de los hidrocarburos policíclicos aromáticos ligeros en las muestras ambientales analizadas en el intervalo de la concentración propios de efluentes industriales se obtuvo de 20,18 microgramos por litro en el río Luyano y 49,5 microgramos por litro en el río Almendares, que indica la necesidad de mantener el control de niveles de emisión de estas sustancias y por tanto se recomienda analizar muchos estudios en la parte de la desembocadura hacia el mar, porque en este punto es muy crítico el control de dichas concentraciones y perjudicial para ese ecosistema. Por último, se concluyeron que el consorcio microbiano del Clorea spp fue capaz de usar la fuente de carbono con la subsiguiente remoción de nutrientes, nitrógeno y fósforo, mostrando un alto potencial de adaptación y producción durante el tratamiento. Por último, también se sugiere que para futuros trabajos el pretratamiento de las muestras de aguas naturales para remover la comunidad de organismos presentes con la finalidad de disminuir su poder de depredación sobre las poblaciones de microalgas en el tratamiento. Eso es todo, gracias.